Eres increíble. Todo poderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo hecho majestad. El título de hoy, Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Vamos a profundizar en la importancia que tiene el de que contemos con el gran sacerdocio de Jesucristo, nosotros los creyentes. ¿Qué significa eso para nuestras vidas? ¿Qué importancia tiene? ¿Por qué lo destacó de esta manera el autor de esta carta? Decíamos que estos hebreos creyentes son creyentes en Jesucristo, son convertidos del judaísmo a Cristo por haber oído la predicación del Evangelio, pero que se encuentran en situaciones muy adversas. Están siendo perseguidos, perdieron su patrimonio, hay dolor, hay sufrimiento, y ante estas circunstancias, en vez de buscar fielmente a Dios, están retrocediendo, están siendo tentados a dejar la fe en Cristo para regresar al judaísmo. Porque parte de la persecución consistía en voces de los religiosos judíos que habían llegado hasta donde ellos estaban para decirles, ustedes son unos traidores a la religión y por eso les está pasando todo lo que les está sucediendo, entonces regresen. Y ahí están en esa lucha ellos. La cuestión es que eso en qué nos identifica a nosotros hoy, a la iglesia de este tiempo, porque no es historia. La palabra es viva y es eficaz. Hoy. Entonces hoy nos está hablando a nosotros. Hoy vivimos en medio de una sociedad muy convulsionada, de cambios drásticos, y seguimos padeciendo todo lo que el mundo, el sistema del mundo, ha creado para cautivar la mente, las almas de todas las personas. Y entre ellas está pues la religión, la política, la economía, los medios de comunicación, tantas cosas que obran en contra. Y por otro lado está la cultura de la que hemos sido formados, que de alguna manera nos crea un velo y muchas veces fortalezas para poder tener acceso a la revelación de la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que aunque ya seamos creyentes en Cristo, aunque alguna vez hayamos hecho esta confesión de fe, pues a la hora que enfrentamos las diferentes dificultades y circunstancias, muchas veces nos vemos tentados a retroceder, a decir, ¿realmente sí me estará escuchando Dios? Hay otros que piensan, Dios me está castigando por todo lo que me está pasando, ¿verdad? O hay otros que dicen, bueno, simplemente, pues creo que yo no he conocido a Dios, soy indiferente todavía para Él, no me toma en cuenta. Y puede haber una serie de pensamientos, o bien decir, pues a lo mejor me equivoqué y no es esta la religión correcta y debo de buscar otra, o no es la iglesia correcta y debo de acercarme a otra, en función de mi perspectiva, de mi visión, de cómo están siendo mis circunstancias y de qué ausencia de respuestas tengo a lo que estoy padeciendo. De tal manera pues que el dolor, el sufrimiento, la escasez, las dificultades, muchas veces hacen tambalear nuestra fe. Entonces lo que estamos oyendo del mensaje hoy, dirigido a los hebreos, es a nosotros, a una iglesia que hoy padece en las mismas circunstancias que padecieron aquellos del pasado. ¿Sí? Estamos enfrentando situaciones que requieren ser afirmados y fortalecidos en la fe. Que podamos llegar a decir como Job, yo sé en quién he creído, ¿verdad? Y estoy firme en aquello que Dios me ha revelado. Esto es lo que estaban necesitando estos hebreos. Y todas las palabras de exhortación, de advertencia que el autor escribe, van dirigidas a eso, a levantar la fe, a fortalecerlos, a animarlos, a decirles, esto es lo que ustedes ya tienen. Ahora, levántense y caminen, continúen. No retrocedan ni para tomar vuelo, como dice el dicho, ¿verdad? ¿Sí?
Entonces, esto es de manera introductoria el contexto de lo que estamos estudiando en Hebreos. Estamos en el capítulo 4 y vamos a leer a partir del versículo 14 y vamos a continuar hasta Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 10. Este es el pasaje que vamos a abordar hoy y que tiene que ver con el tema de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Voy a leer 4:14 al 16 primeramente. Dice el autor: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Este es el exhorto. Retengamos nuestra profesión, es decir, la fe que confesamos, la fe que ya conocimos y declaramos, retengámosla, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ha sido tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y viene entonces el exhorto: acerquémonos pues, con este entendimiento, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. ¿Alguien necesita eso hoy? ¿Verdad? Todos seguimos necesitando de esto. Por eso decía, esta es una palabra actual. Dice, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. ¿Para qué? Para obtener misericordia. Es decir, que no sean tomados en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, sino que se nos vea con amor y se retire aquella acusación que hay contra nosotros. Eso implica vernos con misericordia y hallar gracia, así que venga el bien de Dios sobre nuestras vidas. Esta es la primera parte. Dice, continúa en este mismo tenor, en el capítulo 5, versículos del 1 al 10. Dice, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, ¿de dónde salió el sacerdote? Tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que concierne a Dios, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ahí está la función del sacerdote. ¿Para qué? Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, pudiendo ser indulgente con los que son ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a debilidades, y a causa de ellas, de las debilidades, debe ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por el pueblo como por sí mismo. Y ninguno toma para sí el honor de ser sacerdote, sino el que, como Aarón, es llamado por Dios. Así también el Mesías no se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, quien en los días de su carne, refiriéndose a Jesús, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, fue oído a causa de su sumisión. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que está hablando de Jesucristo como el gran sumo sacerdote. No dice nada más que el sumo sacerdote, sino la pone antes, el gran sumo sacerdote. De tal manera que lo que hoy vamos a ver con claridad es que Jesús es muy superior en su sacerdocio a cualquier otro sacerdote. Que Él es el único gran sacerdote escogido, elegido por Dios para reconciliar a la humanidad con Dios. Hacia allí vamos, ¿verdad? Recuerden que ya en los pasajes anteriores el autor se había encargado de demostrar que Jesús, el Hijo de Dios, es superior a los ángeles, ¿verdad? Porque es el Hijo y porque fue enviado por Dios con la revelación completa de quién es Dios. ¿Sí? No era nada más un mensajero, era Dios mismo, enviado, encarnado para reconciliar
al mundo con Dios a través de la predicación del Evangelio. También demostró que Jesús es superior a Moisés, es decir, como libertador, como salvador, no hay nadie superior a Jesucristo. Él es superior incluso a Moisés y por lo tanto es superior a la ley y a todo el ritual que tenía que ver con todo esto. Y hoy nos lleva a ver a Jesús como el gran sumo sacerdote, es decir, un sacerdote superior a cualquier sacerdocio que haya existido o que vaya a existir. Y dentro de este proceso que lleve el autor para que vayamos nosotros tomando conciencia y entendimiento de en quién hemos creído, él usa argumentos del Antiguo Testamento. Él va citando pasajes del Antiguo Testamento, de los profetas, de los salmos, para que nosotros veamos que la palabra de Dios que fue profetizada se cumplió, se ha cumplido en Cristo y no tengamos ninguna duda de que Él es el Mesías. Esto era sobre todo importante para los judíos, porque muchos judíos hasta el día de hoy no creen que Jesucristo es el Mesías. Ellos siguen esperando a que llegue el Mesías. Y el Mesías ya vino, el Mesías ya vino hace 2000 años. Y eso es lo que está tratando de mostrar, para que sepamos en quién hemos creído y hacia dónde nos dirigimos, de acuerdo al propósito eterno de Dios. Así que es una constante exhortación y una constante advertencia la que hace el autor de Hebreos, y dice, por ejemplo, en Hebreos 2, 1 al 4, sean más diligentes en su fe, sí, a los creyentes, sean más diligentes, es decir, que no sea una fe pasiva, que no sea una fe pues indiferente o que se detiene, ¿no? Que sea una fe que está constantemente activa y que va procurando crecer para ser perfeccionado. Dice, presten mucha atención a lo que han oído, a lo que se les ha predicado. Si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Son el tipo de advertencias y de exhortos que está haciendo. Lo estoy haciendo un recordatorio para que veamos el contenido del mensaje. Dice, el cuidado con la incredulidad, porque la incredulidad lleva a la dureza de corazón y el pecado aflora nuevamente. Y es una manera de engañar a los creyentes. Por lo tanto, dice, no caigan en la desobediencia, ni tampoco sean infieles. Al contrario, habíamos visto ya, hay un llamado constante a la fidelidad, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Dice, hablando del exhorto, que es una de las palabras importantes que el autor le dice a los creyentes, en el capítulo 3, 13 al 14, decía él, antes bien, ustedes los creyentes, anímense unos a otros, en tanto se dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado, porque hemos llegado a ser partícipes del Mesías, con tal que retengamos firme hasta el fin el fundamento. Este versículo 14 es importantísimo en cuanto a revelación para nuestras vidas. ¿Qué está diciendo? Hemos llegado a ser partícipes del Mesías. Estamos en Él. O sea, Cristo es la nueva humanidad, el nuevo hombre corporativo. Él es el nuevo Adán. Él es la restauración total de acuerdo al plan y propósito eterno de Dios. Y en Él estamos los creyentes. Somos partícipes con Él. Dice, pero hay una condición. ¿Cuál? Con tal que retengamos firme hasta el fin el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? La revelación de Cristo a nuestras vidas. Es decir, que Cristo venga a establecerse en nosotros y nosotros seamos partícipes de Él. Nosotros tenemos que estar creciendo en entendimiento para retener esta revelación. Dice, manténgase fieles en la fe en Jesucristo y en su obra redentora. Hace unos domingos hablábamos del reposo, donde el autor nos dice, procuren pues. O sea, esto es ser diligentes. Procuren pues entrar en el reposo. No les pase lo que les pasó al pueblo de Israel allá en el desierto, que toda la primera generación no pudo entrar, porque no quisieron. No alcanzaron a ser beneficiarios de todas las promesas que Dios había establecido. Hoy nos habla a nosotros de la herencia del reino.
Nosotros estamos llamados a heredar el reino de Dios, un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu, que va a ser la plenitud de nuestra salvación. Pero necesitamos perseverar en fe, en esperanza, hasta llegar a esta meta. Y mientras tanto, hay que estar en el reposo de Dios. Digamos que el reposo de Dios es ese estado de plenitud en que Dios se encuentra. Dios está en reposo, Él no está preocupado, ni angustiado, ni afanado por nada. Él está en plenitud, en control total de las circunstancias. Y nos invita, nos ha llamado en Cristo a que disfrutemos de eso. No cuando nos vayamos de este mundo, desde ahora. Que desde ahora podamos disfrutar de la paz de Cristo en nosotros, de ese estado de plenitud. Que desde el reposo podamos gestionar, administrar y obtener lo que sea necesario en este mundo. Porque las cosas de este mundo han sido dadas para que las disfrutemos, pero sin afán, sin ansiedad, sin preocupación, sin caer en la codicia y en el pecado a causa de los deseos. Entonces, pues ahí se convierte en una batalla, ¿verdad? Pero por eso es tan importante el entendimiento de la Escritura, de la revelación, para que haya esa seguridad interior que nos permita vencer. ¿Cuándo? Cada día. ¿Estamos? Y hace 8 días hablaba Víctor acerca de la palabra en Hebreos 4:12. Una vez que llega a este punto del capítulo 4, en el versículo 12, después de haber hablado de advertencias y de exhortos a los que nos llama, que pudieran sonarnos así como grandes desafíos, y que sí lo son, dice el autor en el versículo 12, tenemos un arma inmensamente poderosa y disponible para los hijos de Dios, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, etc. Dice, es algo que ya Dios nos ha dado. Y recordemos que desde que empezó a hablar el autor en el capítulo 1, dijo que antes Dios había hablado, hablando de la voz de Dios, hablado de muchas maneras. Dice, pero en este tiempo nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces la palabra viva y eficaz, es decir, que logre el propósito para el que fue destinada, ¿quién es? Es una persona. ¿Sí? Esa persona se encarnó, habitó entre nosotros, la palabra viva. Y hoy ese espíritu que vivifica, que da vida. Dijo Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. Todo lo que estamos oyendo de la palabra no es cualquier cosa. No son solamente datos o información histórica o acontecimientos del pasado o palabras para animarnos en cuanto a la fe, para motivarnos. No, ¿es qué? Es palabra viva, es el Espíritu mismo. Es decir, el Espíritu se comunica a los creyentes por la palabra. La palabra es viva, es eficaz y por eso es que experimentamos algo cuando estamos escuchando con fe. Y lo que está sucediendo es que está renovando nuestro entendimiento, está lavando, está purificando, está santificándonos, y como hace la lluvia, así dice el profeta Isaías, así como hace la lluvia, que viene, que se derrama, que purifica, que riega, que permite la fertilidad, así la palabra de Dios en nuestras tierras. Somos tierras disponibles para el Señor. Entonces hablábamos hace 8 días de esa palabra revelada y que hoy está escrita. Esa palabra de Dios, que es espíritu y vida, fue revelada, fue dada a conocer y hoy está escrita. Está escrita en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Aquí una observación muy importante que los creyentes necesitamos tener clara. La palabra de Dios, como estamos diciendo, es Cristo mismo, ¿sí? Es la palabra misma que estuvo desde el principio y ha estado siempre con Dios, es eterna, desde que Él empezó a crear las cosas. Cuando Él empezó a decir, y sea la luz, y fue la luz, estaba Cristo juntamente. Por eso en un momento dice en plural la palabra, hagamos al hombre. ¿Hagamos quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí está, esa es la palabra
viva de Dios, obrando desde un principio. Esa es la palabra. Pero la palabra vino a los hombres, inspirada por Dios, revelada por Dios, para que se escribiera. Entonces, una es la palabra viva de Dios mismo, otra es la palabra revelada, que son las escrituras. Cuando hablamos de las escrituras, nos estamos refiriendo a la palabra revelada y escrita, la dada a hombres escogidos por Dios para que escribieran, para que dejaran testimonio de lo que Él había dicho y del mensaje que tiene para los hombres. Y luego tenemos la Biblia. Entonces hay una diferencia entre las tres. Las escrituras son los escritos originales, auténticos, de la inspiración de la palabra de Dios. Esos escritos son los escritos de los profetas, son los escritos de Moisés, son los escritos de los salmistas, son los escritos de los evangelistas, son los escritos de los apóstoles. Hay escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. La Biblia es un ejemplar que tenemos ya impreso en nuestras manos, ¿verdad? De diferentes traducciones, ¿se han fijado? Entonces mucha gente se confunde, porque dice, pues entonces, ¿cuál es la buena? ¿Sí? Si aquí en mi mismo teléfono tengo 10 o 20 traducciones de la Biblia, entonces, ¿cuál es la Biblia buena? Todas son buenas, ¿sí? Están sacadas de los escritos originales, y lo que se está buscando los traductores es hacer más accesible el lenguaje, la traducción, para las diferentes culturas y nacionalidades e idiomas. No sé si me explico. Entonces, en la Biblia, que es el conjunto de libros, que eso quiere decir la palabra, la Biblia, conjunto de libros, está puesta a nuestra disposición y son interpretaciones de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Pero los originales, pues están escritos en hebreo, en griego, en arameo, que sería difícil que tú y yo los pudiéramos estar leyendo aquí. Entonces, por eso tenemos diferentes traducciones. Pero, ¿qué es lo importante en todo esto? Independientemente de la traducción que estemos usando durante la predicación, durante la meditación de la palabra, el Espíritu nos está hablando. ¿Sí? ¿Sí me estoy comunicando? Esta es la palabra viva y eficaz. La palabra usa estos medios para hacernos llegar a nuestro espíritu, a nuestra alma, su palabra, y entonces darnos vida, renovarnos. ¿Vamos bien hasta ahí? Entramos pues en materia del mensaje de hoy. Con este contexto, el autor de Hebreos está resaltando la superioridad del sacerdocio de Jesucristo. ¿Qué experiencia tenemos nosotros si meditamos o si reflexionamos un poquito o hacemos historia? ¿Qué experiencia tienes tú de un sacerdote, de una relación con un sacerdote? ¿A qué te suena el tener un sumo sacerdote? Porque si hoy hablamos de que Jesús es el gran sumo sacerdote, pero yo no entiendo realmente qué es un sacerdote o para qué sirve o por qué es necesario, pues me voy a quedar casi en las mismas. ¿Sí me explico? La mayoría venimos de la religión tradicional. ¿Conociste algún sacerdote? Sí. ¿Verdad? ¿Qué hace entonces un sacerdote? Es un intermediario. El sacerdote es un intermediario entre los hombres y Dios. Si los hombres no se pueden acercar a Dios, no cualquier hombre se puede acercar a Dios. Solamente un sacerdote podía acercarnos a Dios. Y entonces creó una religión institucionalizada, que es el medio que hoy está vigente para que los hombres se acerquen a Dios, porque los hombres no se pueden acercar a Dios. Es privilegio de ciertos hombres. Y esos ciertos hombres pertenecen a una institución o a una religión. Y es diversa. Aún los pueblos paganos tienen sacerdotes para acercarse a sus dioses. Siempre están usando mediadores. Esto que sucede en nuestra realidad es desvirtuado de lo que originalmente Dios diseñó. Si nosotros vamos a la Biblia y empezamos a ver las Escrituras para buscar acerca del sacerdocio, nos vamos a encontrar que el primero que realizó funciones sacerdotales
fue Dios mismo. Dios mismo fue el primero en hacer sacrificios por los pecados. Un sacerdote es un mediador que busca acercar a los hombres con Dios y lo hace a través de ofrendas y sacrificios que le sean agradables a Dios. Adán falló delante de Dios y ellos sabían que la sentencia para ellos era la muerte. El día que comas de este fruto, ciertamente morirán. Pero no cayeron fulminados en cuanto comieron el fruto. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Y entonces, ¿qué hizo Dios como Padre, como Creador? Él sacrificó a 2 corderitos inocentes. Les quitó la vida para con la sangre de los inocentes cubrir a Adán y a Eva y justificarlos temporalmente por el pecado cometido. Entonces, ¿quién es el primer sacerdote allí? Dios mismo. Dios mismo es el que hace el sacrificio. Esto dejó una enseñanza para Adán y para Eva, y después vemos a Abel, el hijo de Adán y Eva, ofreciendo sacrificios a Dios. ¿Qué hacían? ¿Cómo ofrecían los sacrificios? Preparaban un altar. Un altar es un lugar alto para ofrecer ofrenda y sacrificio a Dios, algo que sea agradable a Él. ¿Con qué finalidad se le ofrece? Con la finalidad de que quite la culpa y el pecado, la condenación de la vida de los seres humanos. Entonces vemos a Abel ofreciéndolo y vemos a Caín que no lo hizo. Es decir, que en un momento dado Abel hizo una función sacerdotal allí. Y si seguimos recorriendo la historia bíblica, vamos a ver a Noé levantando altar y sacrificando un animalito para agradar a Dios, con acciones de gracias, con ruegos y peticiones para que perdone, para que sea misericordioso. Eso hace un sacerdote. Si así llegamos hasta Abraham, y Abraham igual lo hizo. Abraham, si ustedes recuerdan su historia, ahí en el libro de Génesis, constantemente levantaba altar y ofrecía sacrificio agradable a Dios. Y Dios se agradaba de sus sacrificios. De tal manera que es pues el padre de la fe. Entonces, siguiendo este contexto, vemos que un sacerdote es un intermediario, es un mediador que busca reconciliar con Dios. En este caso, el hombre, después de que pecó, quedó separado de Dios. Era imposible que pudiera acercarse a Dios. La Escritura dice que una vez que Dios sacó del Edén, del jardín de Edén, a Adán y Eva, puso un ángel, un querubín a la entrada del jardín con una espada flamígera. Es un símbolo de justicia, de la justicia divina. Ese ángel, ¿qué iba a hacer? Impedir que Adán y Eva regresaran al Edén. Dijo Dios que los sacaba del Edén porque pudiera ser que ahora que ya habían pecado, que habían desobedecido, además quisieran tomar del árbol de la vida y vivieran para siempre. Pues eso no es posible. Ya hubo un decreto, he tenido misericordia de ellos y ahora fuera. ¿Sí? No pueden regresar, que es lo que habla de la separación de la humanidad de Dios. Quedaron separados eternamente. Ellos y todas las generaciones. Entonces se requirió de un sacerdocio. ¿Cómo llegamos a saber de este sacerdocio? Pues porque Dios mismo lo instituyó una vez que ya estaba con su pueblo en el desierto, después de que los había liberado de Egipto. Le dijo a Moisés: ordena a Aarón y a sus hijos como sacerdotes, conságralos para mí. Solamente la tribu de Leví. De las 12 tribus, la tribu de Leví fue escogida para el sacerdocio y el servicio en el tabernáculo. ¿Por qué la tribu de Leví? Porque fue la única tribu que durante el tiempo que estuvieron en cautiverio allá en Egipto, conservaron la lectura de las Escrituras. De lo que se conocía ya de Dios en ese tiempo, solamente Leví lo hizo de manera oral, porque no había en ese tiempo todavía escritos. Y durante el tiempo del éxodo en el desierto, fue la única tribu que no participó de la construcción del becerro de oro, ni lo adoró. ¿Por qué? Estaban destinados a adorar al Dios verdadero.
Entonces, de esa tribu, escoge a Aarón, que era hermano de Moisés, y a sus hijos para el sacerdocio. Desde entonces, ellos fueron los únicos elegidos por Dios para presentar ofrendas y sacrificios por el pecado del pueblo. Y aparte de que ofrecían por el pecado del pueblo, tenían que ofrecer sacrificio primeramente por sí mismo. Una vez al año es cuando el gran sacerdote podía entrar, en este caso Aarón, al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. Y para poderlo hacer, tenía que sacrificar primero un animalito por sus pecados. Es decir, tomaba un animalito vivo, seleccionado, lo ponía sobre el altar, ponía sus manos sobre él y declaraba sus pecados, confesaba sus pecados sobre el animalito. Y después lo degollaba, lo desangraba y finalmente lo quemaba totalmente como una ofrenda agradable a Dios. De esa manera, la muerte del inocente y la sangre derramada justificaba al pecador. Y después sacrificaba animalitos por el pueblo, por todos los pecados del pueblo. Y así lo hicieron durante años. Entonces la religión institucional que conocimos nosotros tomó parte de estas enseñanzas y lo metió en la obra religiosa que ellos realizan. De tal manera que hoy todavía existen, pues, sacerdotes ordenados conforme al ritual que ellos establecieron. ¿Estamos hasta allí bien? Entonces, esa es la función. Es decir, el sacerdote nos ha de acercar, nos ha de buscar la reconciliación con Dios, justificando nuestros pecados a través de la ofrenda de un sacrificio de un animalito inocente. Tiene que haber derramamiento de sangre, tiene que haber muerte para la justificación delante de Dios. Lo que vemos en el Antiguo Testamento es que esto era recurrente. Era una justificación solamente momentánea, temporal. De tal manera que tenía, dice el escritor, que estar haciendo sacrificios continuamente. Porque sabemos por naturaleza que el hombre estaba expuesto a seguir pecando, a seguir fallando delante de Dios. Entonces, cada año lo hacía el sacerdote y continuamente las personas, miembros del pueblo, cuando estaban mal delante de Dios, ellos llevaban sus animalitos al sacerdote para que los sacrificara y los justificara y pudieran regresar a su casa y decir, pues por lo menos ahorita Dios me perdonó, porque así fue ordenado, ¿verdad? Y entonces puedo estar tranquilo por un tiempo. Esto es lo que el autor de Hebreos quiere que veamos. Dice, Jesucristo es el gran sumo sacerdote. Él no vino a estar haciendo sacrificios de manera continua. Él se ofreció a sí mismo. Él es el sacerdote y es el sacrificio. Dio su vida misma, su sangre misma, en holocausto, allí en la cruz, para que todo aquel que cree en él sea justificado. No temporalmente, sino permanentemente. Vamos comprendiendo. Por eso dice él, tenemos un gran sumo sacerdote que entró a la presencia misma del trono de Dios. Él no entró a un tabernáculo terrenal como el que entraba Aarón, como el que entraban sus hijos. Dice, cuando el escritor está escribiendo esto, todavía estaba el templo de Jerusalén. Todavía los sacerdotes estaban ministrando. Hoy, mientras estamos aquí hablando, se están haciendo sacrificios. Ahora son sacrificios espirituales, entre comillas. Porque la palabra misa significa sacrificio. Entonces, hay sacerdotes ahorita oficiando, pero no son sacerdotes conforme al orden establecido por Dios en Jesucristo. Todos los sacerdotes del Antiguo Testamento terminaron su función. Por eso desapareció el templo. Porque ahora ya había un solo y único gran sumo sacerdote que se llama Jesucristo. Y Él ofrece su propia vida por los pecados de la humanidad, para reconciliar al mundo con Dios.
Y es una reconciliación que nos justifica permanentemente. Su sangre nos purifica, nos limpia de todo pecado y nos libera de culpa y de condenación. Esa es la obra de su sacrificio. Pero dice el autor que Él es autor de eterna salvación. Es el autor de nuestra salvación porque no entró a un tabernáculo terrenal. Él entró al cielo mismo. Dice, traspasó los cielos. ¿Qué significa que los traspasó? Pues que no solamente entró, sino que fue directo a la presencia misma de Dios. Y se sentó. Una vez que su obra estaba terminada y consumada, se sentó en el trono. Y ahí intercede, ¿por quién? Por nosotros los creyentes. Por todos aquellos que fueron justificados. ¿Sí nos damos cuenta de todo esto? Pues tú y yo no necesitamos de ningún otro sacerdote. Tenemos uno solo. ¿Verdad? Un solo. Dice el autor de Hebreos, en Él participamos. Somos parte de Él. Juntamente con Él fuimos crucificados. Juntamente con Él estamos sentados en lugares celestiales. Y Él está habitando hoy en cada uno de los creyentes. De tal manera, dice, que podemos acercarnos con confianza. Ese es el llamado de hoy. Acérquense con confianza al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. ¿Cómo sabemos que podemos tener toda la confianza? Porque hemos creído en Él. Porque Él está allí, junto al Padre, haciendo la función sacerdotal, pero también está en espíritu en nosotros. Y entonces participamos de un sacerdocio santo y perfecto. Aunque hoy estemos todavía en cuerpos de carne y hueso, donde nos tropezamos y caemos y resbalamos. Dice, por eso dice, acérquense confiadamente, porque allí van a ser tratados con misericordia. Ya no vamos a ser tratados con condenación, no con juicio. La culpa fue liberada. ¿Cómo vamos a ser tratados? Perdón, con gracia de parte de Dios. Y entonces Él puede bendecirnos ampliamente, porque la bendición más grande ya no la dio. ¿Cuántos dicen amén? Dice en el capítulo 2, ya había hablado de esto el autor de Hebreos, y dice en el versículo 16 y 18, capítulo 2, 16 y 18, dice, porque ciertamente Jesús no viene en ayuda de los ángeles, sino que viene en ayuda de la descendencia de Abraham. ¿Por qué descendencia de Abraham? Por la fe. Somos la descendencia de Abraham por la fe. Dice, por lo cual convenía que este sacerdote fuera en todo semejante a sus hermanos, para que les fuera un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Por eso es el llamado a confiar en Dios, acercarnos confiadamente. Dice, ¿por qué? Porque Él es un sacerdote, ¿con qué características? Misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, para limpiar los pecados del pueblo, para expiar los pecados. Pero tú tienes dos opciones hoy, ya siendo creyente. Seguir viviendo con culpas y con condenación, con juicio, ante cualquier error que cometes, o recordar quién eres en Cristo y qué sacerdote tienes que intercede por ti y decir, Señor, acudo a tu misericordia, acudo a tu gracia, reconozco esta falla, ¿sí?, que es propio de mis debilidades, y sé que tú me comprendes. Esta es la otra parte importante del sacerdocio. Dice que el sacerdote fue tomado de entre los hombres. Esto vamos a profundizar ahorita. Pero esto es el llamado. Si tú puedes vivir en condenación y en culpa, o bien puedes vivir en gracia y misericordia. ¿De qué depende? De la revelación y entendimiento que tienes del gran sumo sacerdote al que perteneces. ¿La decisión de quién es? De nosotros, en función de la fe en la palabra de Dios. No lo que yo estoy diciendo, lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Dice, pues como Jesús, versículo 18, 2:18, pues como Jesús, por lo mismo que Él padeció y fue tentado, puede socorrer
a todos los que son tentados. Dice el autor de Hebreos que él fue tentado en todo, como todos los hombres, pero sin pecado. Pero sin pecado. Esta es la gran diferencia. Por eso él es nuestro modelo. ¿En qué consiste el modelo? Jesús nos está diciendo que es posible, en el poder del Espíritu, por la fe en Dios, vivir en este mundo sin caer en la tentación. ¿Vas a ser tentado? Sí, pero la otra es que caigas. ¿Sí me explico? La tentación la sufrimos todos, no hay nadie que no sea tentado. Pero el caer en la tentación ya es un acto de voluntad. Ese acto de voluntad puede ser gobernado por el Espíritu, como lo hizo Jesús allá en el desierto, cuando fue tentado por el diablo. ¿Sí? ¿Cómo le respondía en la tentación? Escrito está, escrito está. Y de ahí no se movió Jesús. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos un gran sumo sacerdote, viene la tentación, vienen las pruebas, vienen los fracasos por diferentes circunstancias en nuestra humana vida. ¿Y entonces qué hacemos? Escrito está. Escrito está. Yo tengo un sacerdote en el cielo sumamente misericordioso, fiel, que está sentado en el trono y ruega por mí. Porque a veces no es suficiente mi ruego o ni siquiera me acerco a rogar porque estoy padeciendo la tentación o la prueba. Ni siquiera puedo orar. Entonces, ¿qué hago? Me acojo al ruego de Jesús mismo como mi gran sumo sacerdote. Yo ya no tengo el impedimento para acercarme a Dios, porque me acerco por medio del gran sumo sacerdote. ¿Sí, ¿Sí me voy a entender? Sí. Así pues, dice el autor de Hebreos, tenemos pues un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Y las Escrituras nos muestran cómo Jesús fue elegido y llamado por Dios de entre los hombres, como lo es todo sacerdote. Aarón fue escogido de entre los hombres, con las características que ya les dije. Jesús vivió completamente una vida humana. ¿Qué significa eso? Fue totalmente humano, pero también fue perfecto en santidad. Experimentó el hambre, el agotamiento, el dolor y la tentación igual que nosotros. La diferencia es que lo hizo sin cometer pecado. En su debilidad él siempre fue fortalecido en el Espíritu. ¿Qué necesitamos tú y yo? Eso mismo. En nuestras debilidades que las tenemos, necesitamos fortaleza espiritual. Saber en quién hemos creído. Soportarnos en la palabra viva y eficaz. La experiencia humana de Jesús le permite comprendernos. Por eso fue necesario que Jesús se encarnara, que Jesús viviera y fuera probado y tentado en todo, para que pudiera ser un sumo sacerdote que comprendiera a los humanos, que supiera de nuestras debilidades, que supiera de nuestras limitaciones, de las tentaciones a las que estamos expuestos. Él conoce perfectamente el alma humana. Hace rato nos decía Beto en el pasaje que leí en Lucas, ¿verdad? ¿Cómo leyó Jesús los pensamientos de los fariseos en el momento de su ministerio? Hoy Él nos conoce a ti y a mí. Y cuando nos ve débiles, frágiles, imperfectos, no nos juzgan, hermano. Eso es lo que yo quiero que hoy te quede claro de la importancia que tiene este sumo sacerdote. No nos ve con juicio, no nos ve con condenación. No dice, ay, otra vez ¿verdad? Pues le voy a dar unos varazos para que se corrija. Porque esa es la mentalidad humana. Necesitamos castigo, necesitamos golpes, ¿verdad? Para la corrección. Él es un gran sumo sacerdote que fue entresacado de los hombres, que conoce el alma humana, que lo experimentó y que nos ve con misericordia y con gracia. Porque no estamos con Él por méritos. No hay ningún mérito propio en ninguno de nosotros para merecer la bendición y el perdón de Dios. No lo hay. Pero cuando Dios nos ve a través de Cristo. Y Él sí es el justo. Él sí es sin pecado. Él sí es imperfecto. La gracia se derramó
totalmente en Él. Él es perfecto. Y en Él estamos. Él es nuestro defensor. Es nuestro abogado, dice el apóstol Juan. Dice, por tanto, Cristo es pues nuestro gran sumo sacerdote, el único mediador e intercesor perfecto. No hay otro. No hay una religión, no hay sacerdocios, no hay institución, no hay ninguna persona que pueda sustituir a Cristo. No hay ningún otro mediador que Dios el Padre apruebe. Ni ningún hombre ni ninguna mujer. Aunque hayan sido lo más justos en cuanto a la ley aquí en la tierra. El único justo, perfecto, es Cristo. Y por eso Dios lo reconoce como el único mediador, el único gran sumo sacerdote. Nadie más puede interceder por ti. Nadie más. Hay quien dice que los muertos que nos antecedieron de los parientes interceden por nosotros, imagínate. No, ellos están ya en otro terreno muy diferente. Ya no saben nada de nuestras condiciones y pruebas humanas. El único que lo sabe es Cristo. Porque lo padeció, lo vivió y hoy está a la derecha del Padre. Él sí nos comprende, sabe de nuestras situaciones y quiere que salgamos adelante. ¿Cómo ves? Él es perfecto. Que Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro. Y el apóstol Juan dice, Cristo hoy permanece en la presencia de Dios e intercede por nosotros, su iglesia. Él es nuestro abogado ante el Padre. Primera de Juan 2:1 y 2. Él es nuestro abogado. ¿Qué hace un abogado? Un buen abogado. Un buen abogado te defiende, ¿verdad? Defiende tus intereses. Aboga por ti, intercede por ti, para que obtengas beneficios. Bueno, pues Jesús es nuestro abogado perfecto ante el Padre. De tal manera que Él va a procurar que seamos perfeccionados, que seamos fortalecidos en nuestra debilidad. Él dice, sí, claro que yo lo sé, que son humanos, que son débiles, conozco sus almas, sé su flaqueza de voluntad, pero también sé que mi espíritu mora en ellos, que yo soy el que los levanto. Por eso decía Isaías, el profeta Isaías, levántate y resplandece, porque la gloria de Dios ha nacido sobre ti. ¿Quién es esa gloria? Es Cristo. ¿Cómo vino a mí? Por la fe en Él, por el oír su palabra. Y entonces Él es el que me fortalece, el que me anima, el que me consuela. ¿Se dan cuenta de por qué fue necesario que el autor de Hebreos le dijera esto a aquellos hebreos y nos lo diga hoy a nosotros? Sí. Aquellos estaban flaqueando. Lo vamos a ver más adelante, que muchos de ellos dejaron la fe en Cristo. Dejaron de congregarse, dejaron de creer, dejaron de meditar en la palabra y estaban muchos de ellos regresando al judaísmo. Hoy es muy evidente todavía en nuestras vidas la imperfección y la debilidad. No hemos alcanzado el entendimiento de la revelación. Si así fuera, este lugar sería insuficiente hoy para estar escuchando la palabra de Dios. Entonces, es una prueba todavía de cuánta debilidad, de cuánta falta de entendimiento tenemos de la palabra revelada, de cuánta falta de entendimiento del Cristo en el que hemos creído y de su función sacerdotal y de abogado por cada uno de nosotros. Tenemos que llegar al punto del quebranto extremo para poderlo buscar. No debemos de esperar a que lleguen las pruebas máximas a nuestra vida para entonces decir, socórreme, ¿verdad? Cuando el dolor ya es insoportable. Así que, ¿cómo cambia tu perspectiva? El saber hoy que tú agradas al Padre y que has obtenido su aprobación, no por tus méritos, sino por la vida de Cristo en ti, porque Él permanece a la diestra del Padre.
Esto puede cambiar tu oración. Este entendimiento puede cambiar tu manera de orar y de buscar a Dios en esta conciencia de todo lo que Él ya ha hecho por ti y lo que sigue haciendo hoy. Hoy está intercediendo por ti y por mí. Eres afirmado hoy en confianza como hijo, como hija de Dios, para poder poner en Él todas tus cargas, todas tus necesidades y decir, confío plenamente en ti. Me rindo a mi propio esfuerzo y voluntad. No más afán, no más preocupación. Descanso en ti, porque tú tienes el control absoluto de todas las cosas. Cuando dicen amén. Y pues creo que ya me voy a quedar hasta aquí. Hay mucho más que decir de este pasaje que acabamos de leer. Cuando dice el texto, ahí en el capítulo 5, versículos 4 al 6, cita estas palabras. El autor dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, que son palabras del Salmo 2, versículo 7, escrito por David. Es decir, Jesús es el gran sumo sacerdote por elección de Dios el Padre. ¿Por qué? Porque es su hijo. No es como Aarón, que era hermano de Moisés, ¿verdad? Y que terrenalmente lo escogió para hacerse un sacerdote temporal. El sacerdocio temporal se terminaba con la vida del sacerdote y entonces tenía que ser sustituido por otro. El sacerdote terrenal hacía sacrificios continuamente para justificar temporalmente a los pecadores. Nosotros tenemos un sacerdote que fue el Hijo mismo de Dios, que es eterno y que justifica en la misma naturaleza para siempre. Una vez que fuiste perdonado, para siempre. Ya fuiste salvo. Ya no hay condenación para los hijos de Dios. Sí hay fallas, sí hay errores, pero tenemos un abogado misericordioso y fiel que intercede por nosotros, que conoce nuestras debilidades y que le podemos pedir socorro y ayuda para el momento que más lo necesitemos. Amén. Dice también el Salmo 110:4, que lo cita el autor, dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y el orden se refiere a los llamados y ordenados para el servicio sacerdotal. Tenemos pues dos órdenes. La orden sacerdotal de Aarón, que es terrenal y que ya terminó en cuanto Cristo vino y fue sacrificado en la cruz, muerto y resucitado, se terminó el sacerdocio arónico y entró el orden de Melquisedec. Un orden que es eterno y que es sacerdote y rey. Ya más adelante el autor de Hebreos va a profundizar en este conocimiento de quién es Melquisedec. ¿Alguien de ustedes se acuerda que aparece en la Biblia? Sí. Este Melquisedec salió en el capítulo 14 de Génesis, cuando Abraham venía de haber derrotado a los ejércitos que se habían llevado preso a Lot y a toda su familia. ¿Se acuerdan? Sí. Salió el sacerdote Melquisedec, dice la escritura ahí, que era rey y sacerdote de Salem, y salió a recibir a Abraham cuando él venía triunfante, ¿verdad? ¿Y cómo lo recibió? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo recibió Melquisedec a Abraham? ¿Se acuerda? Lo recibió con pan y vino. Lo recibió con pan y vino. ¿Sí? Le dijo, bendito seas, Abraham, de Dios. Él ha puesto en tus manos a todos sus enemigos y te ha engrandecido. Y aún faltaba, todavía no había nacido Isaac. Pero qué importante poder entender la figura. Este Melquisedec existió mucho antes que Aarón. ¿De dónde salió? Es un misterio. Dice la escritura, sin origen,
sin padre, ni madre, ni genealogía. Es una figura de un tipo y sombra de Jesucristo, saliendo al encuentro mismo de Abraham. ¿Quién nos ofreció pan y vino? ¿Quién nos ofreció? Nuestro sacerdote, Cristo. En la última cena que hizo Él, tomad de este pan, que es mi cuerpo, el cual será partido por todos ustedes. Y después dijo, tomen de este copa de vino, ¿verdad? Que es el símbolo de la sangre del nuevo pacto. Un pacto nuevo y eterno. Que es mi propia sangre que será derramada para el perdón de los pecados. Así que Cristo es gran sumo sacerdote, según ese orden, un orden eterno, que es rey y que es sacerdote. Nosotros pertenecemos a un sacerdocio real sacerdocio, nación santa, linaje escogido por Dios. Todo eso dice después el apóstol Pedro, dice, acerca de nosotros, acerca de ti. Somos linaje escogido por Dios. Y real sacerdocio en Cristo. ¿Amén? Vamos a estar de pie. Es nuestra oración que este entendimiento de la revelación de la Escritura de parte de Dios se haga vida en cada uno de nosotros. Que efectivamente sea viva y eficaz. Que renueve nuestro entendimiento. Que fortalezca nuestra fe. Que podamos retenerla. Ese es el llamado que hacía desde el principio de este pasaje el autor de Hebreos. Retengamos la fe. Retengamos esa fe. Entremos. Acerquémonos. Dos cosas importantes que hoy quiere el Señor que te lleves en tu corazón. Que retengas por el Espíritu la obra que Cristo ya ha hecho en tus vidas. Y la revelación y entendimiento del gran sumo sacerdote y abogado que tenemos. Y segundo, que ante cualquier circunstancia que hoy vivas o que se pueda presentar delante, tengas la certeza, la confianza de acercarte, no de alejarte, nunca de alejarte. No nos alejemos, no nos separemos, no nos dividamos, acerquémonos confiadamente para recibir ayuda y oportuno socorro en todas nuestras circunstancias. ¿Cuánto dicen? Amén. Padre, muchísimas gracias. Gracias por este tiempo especial donde tu Espíritu está hablando a nuestras vidas, Señor. Somos muy edificados y bendecidos por tu palabra viva, Señor. Somos privilegiados, Señor, de poder recibir de ti estas palabras que nos consuelan, que nos animan, que nos edifican, Señor, que nos desafían también a crecer, Señor. En ti confiamos, Señor. En ti confiamos, Padre. Todos nuestros motivos de sufrimiento, de aflicción, de necesidad, de preocupación, las ponemos en tus manos, Señor. Respondemos a tu llamado. Tú dijiste, vengan a mí, y yo les daré descanso a sus almas. Hoy anhelamos, Padre, que tu Espíritu Santo ministre descanso al alma de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Ministra descanso, paz, seguridad, confianza, Señor. Libertad. Renuévanos, Señor. Y fortalécenos en nuestro ser interior, Padre. Que en todo, Señor, te demos a ti gloria y alabanza, Señor. Padre, que nuestra manera de ver la vida y las circunstancias a partir de este entendimiento cambie totalmente nuestra vida, Señor. Que no estén los ojos puestos en lo que carecemos, sino en la abundancia de lo que en ti tenemos, Padre.
Así lo oramos hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor. Eres increíble.